Muchas gracias, presidente, por tu presentación. Muy buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, quisiera agradecer a ENAPU y a la APA, y más particularmente a don Mario Arbulu, y a don Rafael Díaz Balart, por haberme invitado a participar en este importante evento. Quiero además aprovechar la oportunidad para felicitarles por el éxito del mismo, no tan solo en los términos de lo que es la parte académica, sino en su conjunto, que no es menos importante. Bien, el tema que me toca desarrollar es el de puertos secos y generación de valor para las cargas del comercio internacional. Para ello, he preparado el siguiente índice. En primer lugar, una serie de rápidas consideraciones teóricas previas para hablar de qué es un puerto seco, funciones que desarrolla, servicios, cómo incide en la competitividad de un puerto de mar, criterios para emplazamiento, el puerto en red, para terminar finalmente, a modo de ejemplo, con el caso del puerto seco de Madrid, la terminal marítima de Zaragoza y el caso particular del puerto de Barcelona y de su estrategia en la penetración en el territorio en el hinterland, que me parece un ejemplo especialmente interesante y significativo en este campo. Vamos a hablar rápidamente de competencia entre puertos. Hoy en día los puertos compiten, si bien no en todos los tráficos, esencialmente lo hacen en tráficos de mercancía general y de contenedores. Compiten los puertos, pero sobre todo compiten las cadenas logísticas. Es dentro de las cadenas logísticas de las que forman parte los puertos como que tenemos que analizar la competencia entre ellos. Una forma fácil y rápida de entender esta idea es a través de un ejemplo de lo que representa el transporte marítimo de corta distancia, es decir, el short sea shipping. Aquí en la transparencia tenemos una cadena monomodal entre dos puntos interiores en Europa, entre Alemania y España, por ejemplo, y una cadena multimodal, intermodal, que tiene un tramo terrestre, un tramo marítimo y un tramo terrestre, que implica la utilización de dos puertos de mar. Pues bien, la comparación de coste generalizado de la cadena terrestre monomodal con el coste generalizado de la cadena intermodal, coste generalizado que representa coste monetario, tiempo y riesgo, aquella cadena que tenga este coste menor será la que se llevará el gato al agua, la que se llevará el tráfico. Si es la cadena intermodal, son los dos puertos los que saldrán ganando. En ocasiones puede suceder que estos puertos, aun actuando correctamente, siendo muy eficientes, no sea la cadena intermodal la que gane la partida. En la práctica muchas veces sucede así, entre otras cosas porque en este caso concreto la carretera es muy eficiente y muy flexible. Pero lo que es importante recalcar con este ejemplo es el hecho de que los puertos lo que tienen que hacer es contribuir con su funcionamiento a que la cadena intermodal sea lo más competitiva posible. Los puertos compiten para fidelizar tráficos que ya tienen, para captar nuevos tráficos y, en todo caso, para formar parte de nuevas cadenas de suministro, de nuevas cadenas logísticas, para, a su vez, generar más tráfico y generar valor añadido. ¿Cuáles son las estrategias clave que un puerto de mar debe poner en práctica para integrarse, para hacer más competitiva la cadena de suministro en las que se integra? Esencialmente, como ya he dicho anteriormente, maximizar su contribución a la reducción del coste generalizado del transporte. Es decir, tiempo, coste
y riesgo de la cadena. Eso se consigue, por una parte, buscando la máxima eficiencia y calidad en los servicios tradicionales que presta el puerto, es decir, carga, descarga, estiva, desestiva, practicaje, remolque, amarre. Pero, en tercer lugar, debe ofrecer servicios de valor añadido a la mercancía integrados en la actividad portuaria. Y, finalmente, la cuarta medida sería la presencia, la fuerte vinculación de este puerto con otros nodos de la cadena, es decir, su presencia en puertos secos y terminales interiores. Es decir, con la presencia en estos nodos relevantes de la cadena, el puerto de mar puede conocer, puede integrarse, puede controlar, puede gobernar de forma más eficaz lo que está sucediendo en esa cadena y, finalmente, conseguir nuevos tráficos. ¿Qué es un puerto seco? Nosotros definiríamos un puerto seco como una terminal intermodal de mercancías ubicada en el interior de un territorio, conectada directamente con uno o más puertos marítimos a través de un corredor de transporte de alta capacidad, preferiblemente ferroviario, dentro de una concepción intermodal comodal en una cadena de transporte puerta a puerta. El tráfico preponderante es el contenedor, pero no el único. Podrían ser otros tráficos de mercancía general, cajas móviles, etc. El modelo debe permitir economías de escala, de modo que el coste unitario de la distribución de la mercancía a través del puerto seco sea más económico que el servicio directo. Es decir, estamos hablando de masificación de cargas, lo cual es sinónimo de utilizar un corredor de transporte de alta capacidad. Por eso decía, preferiblemente ferroviario, es decir, puede ser ferroviario, puede ser vías navegables, normalmente también carretera, pero no sería tan, digamos, estrictamente eficaz, podríamos decir. Por otra parte, suele formar parte o suele constituirse en lugares en donde ya existen plataformas logísticas o, a partir de la presencia del puerto seco, se crean plataformas logísticas en donde se desarrollan funciones de almacenaje, distribución y valor añadido a la mercancía. Finalmente, la utilización del ferrocarril, o barcazas en su caso, favorece la sostenibilidad ambiental. En cuanto a la terminología, existe una utilización de varios términos sinónimos: puerto seco, terminal interior, plataforma interior. En el caso de puerto seco es una contradicción, es más bien la historia, porque estas iniciativas parten de los puertos que se llama puerto seco, pero es una contradicción porque cuando en ese puerto seco uno de los modos que llegan a él es un modo acuático con barcazas, no tiene sentido que se le llame puerto seco. Sería más lógico quizás llamarle terminal interior en este caso. En todo caso, yo seguiré con la terminología de puerto seco, tal como hemos iniciado y de acuerdo con lo que planteaba, digamos, la conferencia. Un puerto seco, por tanto, se traduce en que lo que tenemos es una comunicación directa entre el puerto marítimo, la terminal, y el puerto seco mediante un tren lanzadera, mediante un shuttle, en donde existe un enlace directo entre terminales, con posición fija por tren, horario fijo, compromisos en plazo y calidad de servicio, tarifas competitivas e integradas. Funciones de un puerto seco. Si bien no se trata de funciones separadas de una manera pura, todas ellas se desarrollan con más o menos intensidad y podríamos distinguir las siguientes. Por una parte, función intermodal o de transporte puro, en que el puerto seco sirve de apoyo a la pura función intermodal de una terminal de contenedores en el puerto de mar. El puerto seco descongestiona la terminal. Hay un caso que me parece paradigmático de esta idea, que es el caso de la CEAL en Valparaíso. La CEAL es un puerto seco asociado a una zona logística situado a unos 12 kilómetros del puerto de Valparaíso, reforzando la función intermodal de este como consecuencia de las limitaciones de superficie que tiene la terminal de contenedores, consecuencia de la topografía específica de la zona del puerto de Valparaíso.
Centro de carga. Es decir, el puerto seco sirve como elemento de concentración, distribución de contenedores en un área de gran profundidad, de gran producción y consumo. Finalmente, función logística, es decir, con funciones de consolidación, desconsolidación, almacenaje, distribución de mercancías, funciones de valor añadido a la mercancía. Como he dicho, estas funciones, todas ellas, se pueden producir y, de hecho, se dan en un puerto seco con mayor o menor intensidad, prevaleciendo un extremo o el otro según el caso. En cuanto a los servicios, tenemos servicios a la mercancía. No voy a entretenerme en ellos porque tengo el tiempo muy escaso. Servicios a los vehículos y servicios de información. El puerto seco como elemento que favorece la competitividad de un puerto de mar. El puerto seco permite ampliar el hinterland del puerto de mar, en la medida en la cual la ubicación de ese puerto seco lo sitúa los servicios, la presencia de ese puerto de mar en un lugar a varios centenares de kilómetros y, por tanto, aumentando esa zona de influencia. Contribuye a descongestionar el puerto de mar. Ya lo he citado anteriormente con el ejemplo de la CEAL de Valparaíso. Facilita la aproximación del puerto de mar al cliente final. Hablamos de aproximación física, pero también de aproximación comercial. Es decir, no es suficiente con la infraestructura. Este es un error con frecuencia cometido. No basta con construir una terminal ferroviaria. Hay que llegar al cliente. La orientación al cliente, la orientación comercial de la iniciativa es fundamental. Refuerza finalmente el papel del puerto de mar en las cadenas de suministro, en las cadenas logísticas. Es decir, la presencia física, la presencia comercial. Es la idea que expresaba anteriormente de la relevancia de que el puerto de mar se posiciona, no se queda aislado en el nodo que significa el propio puerto de mar, sino que se posiciona en esos otros nodos de la cadena y, por tanto, refuerza el protagonismo, la presencia de ese puerto de mar en esos otros lugares de la cadena. Criterios para emplazamiento de un puerto seco. Estos criterios tienen un valor diferente según el caso.